Ok, el día de hoy vamos a ver el algoritmo de Prim. Vamos a, voy a hacer como varias corridas de escritorio, por así decirlo. La primera es como si tuviéramos un cuaderno, tuviéramos un grafo dibujado y hiciéramos como paso a paso cómo se fuera corriendo el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim lo que da como resultado es un grafo que se le llama árbol de expansión mínima o árbol de recubrimiento mínimo. Este grafo resultante lo que es un grafo que contiene todos los nodos, pero conectados con, en este caso, las aristas más pequeñas o con la distancia más pequeña o con el peso más pequeño si lo queremos ver de esa manera. Entonces, este algoritmo se puede decir que es un algoritmo de tipo voraz, porque lo que hace es ir como comiéndose, en este caso, las distancias más pequeñas o más cortas, ¿no? También puede ser el caso contrario, si quisiéramos las distancias más largas, pues este algoritmo lo tenemos que configurar, por así decirlo, para que se vaya comiendo las distancias más largas, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera parte. Ahorita voy a mostrarles el grafo y yo lo voy a ir como dibujando el resultado del paso a paso del algoritmo. Después, esa parte que si la dibujamos, pues no se puede pasar directamente a la computadora, tiene que pasar un proceso, por así decirlo, de digitalización, y fue el algoritmo que les pasé, que les compartí como a las 7 de la mañana. Ese algoritmo, que es como un pseudocódigo, lo voy a correr en una hoja de Excel para que observen que necesitamos una lista de visitados, un grafo resultante y una cola de prioridad. Ahorita les voy a explicar qué es una cola de prioridad y también vamos a ver un ejemplo de cómo implementar una cola de prioridad en Python, porque realmente el truco del algoritmo de Prim es utilizar esa cola de prioridad. Una vez que ya hayamos pasado por esta parte de la corrida de escritorio en el Excel, lo que vamos a hacer es modificar nuestra clase arista, porque si recuerdan tenemos una arista no dirigida, pero para el caso de Prim ya necesitamos una arista, o que el grafo tenga aristas no dirigidas ponderadas. Entonces vamos a crear una subclase, como lo veníamos haciendo, para que esa subclase sea una arista no dirigida y que además también sea ponderada. Entonces, para hacer eso vamos a hacer uso de la herencia múltiple en Python. Y una vez que tengamos eso, yo lo que voy a hacer es crearles como en la clase grafo el método prim, y ustedes van a terminar de completar el algoritmo para que lo integren a su proyecto de la interfaz gráfica. Y al final les muestro lo que se espera para la actividad 14, que es la de integrar el algoritmo de prim en su proyecto. Entonces, aquí ya tengo yo un grafo. Si observan, es un grafo ya ponderado, no dirigido, o sea, es bidireccional, puedo ir de un lado hacia otro, de un nodo a otro. Y lo que hace el algoritmo de Prim va a sacarme como esos mismos nodos, pero reducido, como por así decirlo, con las distancias más cortas, o el óptimo. El primer paso es elegir un nodo aleatorio. Por simplicidad, yo voy a elegir, pues como lo he hecho, el nodo A. Entonces, una vez que tengo el nodo A, lo voy a dibujar. Y ese nodo A se marcaría como visitado. Ya que tengamos ese nodo A, hay que buscar los caminos o las aristas más cortas que no han sido visitadas o conectadas con un nodo ya visitado. En este caso, si vemos, A está conectado con D, con el peso de 1, con B, con el peso de 5, con C, con el peso de 4 y con E, con el peso de 2. La distancia más corta hacia esos vecinos, pues es el que está con D. Entonces es con el que tengo que hacer la conexión. Entonces la conexión es hacia D con el peso de 1. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Teniendo el siguiente paso sería que ya que tengo mis dos nodos, buscar los vecinos más cortos de A y D que no han sido visitados.
En este caso, si analizamos de nuevo, déjenme marcar D como visitado, lo voy a marcar con un círculo. Las aristas o los caminos o los adyacentes o los vecinos de A y D que no han sido visitados, el más corto, si lo analizamos así rápidamente, pues es hacia E, que tiene la distancia de 2. Entonces conecto hacia E, la distancia de 2, y marcamos E como ya visitado. Entonces ahora de estos 3 nodos que tengo aquí, que es A, D y E, hay que encontrar de nuevo el vecino más corto. Entonces el vecino más corto de estos, viéndolo de manera más rápida, pues es este, que tiene distancia 3, que es hacia C. Entonces de una vez lo marco como visitado y lo voy a conectar a C con el peso de 3. Ahora, de esos 3 nodos, ¿cuál es el camino más corto? Entonces, hacia C, aquí tengo un peso de 8, distancia de 8, pues es algo muy, muy grande. Luego tengo aquí el 5, luego tengo otro 5 por acá, y tengo este 4, pero este 4 está conectado con C, pero C ya está visitado, no lo tengo que agregar. El que seguiría, pues sería este, hacia G, que es con el peso de 4. Y lo conecto de E hacia G, con el peso de 4. Y ahora de estos 5 nodos, y de una vez lo marco, ¿cuál es la distancia más corta? Tenemos aquí uno de 4, aquí uno de 9, que es demasiado grande, y aquí tengo uno de 1, que es la conexión hacia B, que es el más corto, ¿no? Entonces lo marco como visitado, y también lo voy a conectar de G hacia B con el peso de 1. De esos 6 nodos, ahora hay que buscar el camino más corto. En este caso, tenemos G con el peso de 9, tenemos este 4 hacia F, tenemos de D hacia F también, podemos elegir, no, de hecho, este 4 y este 5. Entonces el más pequeño es este hacia F. Entonces, ahora lo voy a conectar de F o de G hacia F, con el peso de 4. De esos 7 nodos, ahora, ¿cuál es el más corto? Tenemos hacia H, perdón, con 9, que es demasiado grande, de D hacia H con 7, y por último de E hacia H con el peso de 5. Entonces, esa última conexión es la que voy a terminar de agregar hacia H. Entonces, de E hacia H con el peso de 5. Y ahí ya he terminado de implementar o de hacer el algoritmo de Prim de manera gráfica. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Aquí suena pues muy muy fácil, ¿no? Porque pues lo estamos haciendo como si estuviéramos haciendo en el cuaderno, pero esto, como en el caso de fuerza bruta, pues la computadora no puede ver todo el conjunto de aristas, ¿no? Sino más bien nosotros teníamos que programar esa parte. Y para hacer esa parte, me voy a regresar, voy a tomarle captura a esto. Voy a abrir el algoritmo de Prim para hacer la corrida de escritorio, ahora con la hoja de Excel. Entonces, en esta hoja de Excel tengo, por así decirlo, 3 estructuras de datos. Tengo una estructura de datos para visitados, una para el grafo resultante, y los demás que están acá, que viene con la prioridad 0, con la de prioridad 1, son las iteraciones en donde va a estar la cola de prioridad iterando, por así decirlo. ¿Qué es una cola de prioridad? Una cola de prioridad es una estructura de datos en la que se encolan, por así decirlo, elementos, y los elementos en desencolar o en salirte a la cola de prioridad van a ser los más pequeños siempre. ¿Ok? Internamente, ¿cómo funciona? Internamente tiene un árbol ordenado que lo que hace es,
siempre poner en la cabeza, por así decirlo, de la cola de prioridad, el elemento más pequeño. Entonces, teniendo esta idea, siempre la cola de prioridad va a tener el camino más corto de los adyacentes que hayamos agregado previamente. Si leemos el algoritmo de Prim que yo les compartí, los primeros pasos es definir el grafo resultante. Es este que tengo yo aquí. En todas estas columnas voy a ir guardando el grafo resultante que van a ser aristas. ¿Ok? Después viene crear una lista para almacenar los visitados. Mi lista es esta, la que está igual en color, pues un poco rosa, que es esta lista que ahí voy a ir marcando los visitados. Después hay que definir una cola de prioridad, donde se van a almacenar en este caso la distancia y el origen y el destino, que sería como X y Y. ¿Ok? Y el siguiente punto es elegir un nodo inicial, como lo hice cuando corrí ahorita el algoritmo de manera gráfica. Voy a elegir el nodo A, que es con el que voy a comenzar. Lo tengo que agregar a visitados y sus adyacentes de ese nodo A, agregarlos a la cola de prioridad. Entonces, mi algoritmo, o más bien mi grafo, voy a comenzar con este nodo, el nodo A. Entonces, al nodo A hay que marcarlo como visitado. Y dice que hay que agregarlo a la cola de prioridad. Y hay que agregar sus adyacentes. Déjenme regresar para ver cómo dicen. Elegimos uno de inicial, lo agregamos a la lista de visitados y agregamos sus adyacentes del nodo A la cola de prioridad. Entonces, los adyacentes de A son hacia D, hacia B, hacia C y hacia E. Pero es como una cola de prioridad, yo la voy a mantener siempre ordenada para que al inicio de esa fila, más bien de esa columna, siempre esté el más pequeño, que es como realmente funcionaría una cola de prioridad. Entonces, comenzaré con la distancia 1 de la lista de A hacia B. Después, el más pequeño es de A hacia E con el peso de 2. Si aquí en algún momento me hago bolas o me equivoco, me lo dicen, porque si me equivoco en algún punto, de tantos nodos que son, vamos a tener un resultado erróneo. Entonces voy a tratar de hacerlo pues de manera consciente de no equivocarme. Entonces de A hacia B con el peso de 4. Y por último, tenemos de A hacia B con el peso de 5. El anterior era A a C, ¿no? A, C, es cierto. Y con el peso de 5 es de A hacia B. ¿Ok? Hasta ahí es como inició es la inicialización del algoritmo de Prim. Viene en la primera creo que es A a D, ¿no? A, D, sí, gracias. Sí, todavía ando un poco dormido, ni el café me ayuda. Ok, entonces, ahora sí, creo que A a D, A a E, A a C y A a B. Ok, estamos bien. Ya tengo esta parte que es la de la inicialización. Ahora viene lo de como el ciclo. Mientras la cola de prioridad no esté vacía, voy a hacer varias cosas. Entonces, la primera iteración, ¿qué voy a hacer? Tomar la arista con la menor distancia de la cola de prioridad. Si regreso acá a la hoja de Excel, la primera arista pues es esta, la que está en amarillo. Por eso lo puse en amarillo para saber que ahí es el mínimo. Entonces, si tomo esta arista, la voy a copiar y la voy a pegar hacia abajo como para tener la referencia. Sacamos esa arista y después, si el destino no está en la lista de visitados, voy a hacer varias cosas. ¿Cuál es el destino aquí? El destino es D. ¿Está en la lista de visitados? No está. Entonces voy a hacer 3 cosas. La primera cosa es agregar el destino a la lista de nodos visitados. Entonces, el destino que es D, lo voy a agregar a la lista de visitados. ¿Qué sigue? Agregar los adyacentes del nodo destino que no han sido visitados a la cola de prioridad.
Entonces, el destino, que es D, tiene varios adyacentes. Los adyacentes de D, uno de ellos es A, pero A ya está en visitados. Entonces, los que voy a agregar va a ser B, F y H. Pero si observan las distancias o los pesos, son muy grandes. Entonces, los voy a tener que agregar, en este caso, después de la cola de prioridad. Entonces, los voy a agregar. Voy a agregar primero este del 5. ¿Y cuál es? De 5, de D a F. Si es de F, luego más grande. Después tengo de D a H con el peso de 7. Y por último, tengo de D hacia B con el peso de 8. De D hacia B. Ok, ya hice esta segunda parte dentro del if. Agregar los adyacentes del destino que no han sido visitados. Por último, hay que agregar la arista al grafo resultante. ¿Cuál arista? La que sacamos de aquí. ¿Cuál fue la que saqué? Es la que separé. Entonces, esta arista hay que meterla al grafo resultante. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Y no tenemos que eliminar la que habíamos sacado de la Sí, cola? esta la voy a eliminar. Entonces, en la siguiente iteración, lo que voy a hacer es copiarme los restantes Ah, ok. a la siguiente iteración. Entonces, ya el mínimo es este. ¿Sí? Así es como le voy a ir haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. pasamos a la siguiente iteración, que es lo que marca aquí. Mientras la cola no esté vacía, voy a seguir haciendo lo que hice previamente. ¿Ok? Entonces, ahora el mínimo es este. Lo voy a tomar y lo voy a sacar. Y el destino es E. E está en mi lista de visitados. No está. ¿Qué hacemos? Lo agregamos a visitados y agregamos los adyacentes del destino, que en este caso es E, que no han sido visitados. En este caso, E tiene adyacentes hacia A, pero A ya ha sido visitado. Entonces, únicamente tendré que agregar hacia C, hacia G y hacia H. Entonces, si observan, aquí hay un camino pues corto, que es de E hacia C con el peso de 3, que lo tendría que meter pues justo aquí. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a modificar este para bajarlo y aquí meter la distancia 3 de E hacia C. E hacia C. Luego tenemos de E hacia G, que es el peso de 4. Entonces voy a mover estos para agregarlo al final. 4 de E hacia G. Y E tiene hacia H con el peso de 5. Entonces voy a hacerle un campito aquí. 5 de E hacia H. Ok, ya agregué los adyacentes de E. Y lo que sigue, si me regreso al algoritmo solamente para verificar, es agregar la arista al grafo resultante. ¿Cuál arista? La que saqué previamente, que es esta que tenemos aquí. Entonces, esta arista la agregamos al grafo resultante. Entonces, en la siguiente iteración, voy a tener algo así, donde el mínimo ahora es esta conexión. Y lo que voy a hacer es sacar este nodo, o esta arista, más bien es una arista, y el destino es C. Entonces C está en mi lista de visitados, que es destino, no está. Lo agregamos a la lista de visitados y agregamos los adyacentes de C, que no han sido visitados, a la cola de prioridad. Entonces C
tiene conexión con E y con A, que ya han sido visitados. Entonces los que voy a tener que agregar va a ser hacia F y hacia B. ¿Ok? Entonces, este es el peso de 5 y este tiene peso de 8. Entonces voy a hacerle un campo al peso de 5. Se activa el 5, que es de C hacia B. ¿Sí? Y el último es de C hacia F, con el peso de 8. De C hacia F. Ya agregué los adyacentes a la cola de prioridad y agregamos esta arista al grafo resultante. Voy a recorrer un poco y copio la cola de prioridad restante. Ahora el mínimo en la siguiente iteración es este. Voy a sacar esa arista y checo aquí. C, que es mi destino, está en la lista de visitados. En este caso, si es correcto, está en la lista de visitados. Y si me regreso al algoritmo, pues tiene que ser verdadero para hacer todo esto. En este caso, pues me salto esta sección, ¿no? Porque no se cumple la condición. Entonces, copio y paso la cola de prioridad a la siguiente iteración. Ahora el mínimo es este, donde el destino es G. Saco esta arista. G, que es destino, no está en mi lista de visitados. Lo agrego a la lista de visitados y agregamos los adyacentes de G que no han sido visitados. Entonces G tiene adyacentes hacia E, hacia H, hacia B y hacia F. Pero el que ya fue visitado, pues es E. Entonces, la conexión más pequeña es esta de G hacia B con el peso de 1. Entonces, voy a crear un espacio aquí. Distancia de 1 de G hacia B. Después de G, tengo hacia F con el peso de 4. Es para acá. De G hacia F. Y por último, el peso de 9, que es de G hacia H. G hacia H. Ya agregué los adyacentes del destino, que en este caso es G, y esta arista hay que agregarla al grafo resultante. Y pasamos la cola de prioridad a la siguiente iteración. Ahora el mínimo es este. Sacamos, o el destino sería B. Voy a sacar esta arista. B, que es destino, no está en mi lista de visitados. Lo agrego a la lista de visitados y agregamos los adyacentes de B, que no han sido visitados. Entonces B tiene conexión hacia A, que ya está visitada. Tiene conexión hacia D, que también ya está visitado. Tiene conexión hacia G, que también está visitado. Y tiene conexión hacia C, que también está aquí marcado como visitado. En este caso, pues ya no agrego ninguna arista, porque ya todas las aristas del destino de B o sus vecinos están marcados como visitados. Entonces, lo único que hago es agregar esta arista que saqué al grafo resultante. Y copio ahora los restantes de mi cola de prioridad a la siguiente iteración.
Para mi mínimo es este. Voy a sacarlo. Y el destino es F. F está en la lista de visitados. No, no está. Lo marcamos o lo agregamos a la lista y vamos a agregar todos los adyacentes de F que no han sido visitados. Entonces, F tiene adyacente hacia C, que ya está marcado como visitado, hacia D también, y hacia G también está marcado como visitado. Entonces, igual como en la iteración anterior, no agregamos ninguna arista nueva a la cola de prioridad, simplemente agregamos la arista al grafo resultante. Siguiente iteración, copio mi cola de prioridad. Mi mínimo es este, lo voy a sacar, y B, que es el destino, como ya está en la lista de visitados, pues en este caso no hago nada. Simplemente salto a la siguiente iteración, donde el mínimo ahora es este, pero F, que es el destino, ya está en la lista de visitados. Entonces, paso a la siguiente iteración. Y ahora el mínimo es este, donde tenemos una conexión de E hacia H, que H es el destino y de H no está en mi lista de visitados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregamos a la lista de visitados y agregamos los adyacentes de H, que es el destino, a la cola de prioridad. Entonces, H tiene conexión hacia E, que ya está marcado como visitado, hacia G también está visitado y D también está visitado. Entonces no agregamos nada, únicamente agregamos esta arista al grafo resultante. Y si observan, pues ya se va a ir quedando pues vacía la cola de prioridad. En este caso, saco esta arista, pero B, pues ya está en la lista de visitados, ya no hago nada. Después sacamos esta conexión de D hacia H, pero H también está en la lista de visitados. Después sacamos esta que es de D hacia B, pero B ya está en visitados. Quedan dos elementos. Saco esta conexión o esta arista de C a F. F ya está en visitado hasta aquí. Y queda por último una arista. En este caso es de C hacia H. Pero H pues ya fue visitada. Y mi cola de prioridad en la siguiente iteración, que será la 15, pues ya queda vacía. Entonces, ahora el grafo resultante es el que tendré yo que dibujar. En este grafo resultante es un diccionario que es como hemos almacenado o representado la lista de adyacencia y lo que voy a hacer es dibujarlo. Entonces, tenemos el grafo de A hacia D con el peso de 1. Después de A hacia E, creo que E está por acá, con el peso de 2. Luego tenemos esta, que es de C hacia E. C va a estar por aquí. Tiene el peso de 3. De E a G, que está acá abajo, con el peso de 4. Y de G a B, está por acá, con el peso de 1. De G a F, está por aquí, con el peso de 4. Y por último, de E a H, algo así. Y si observan, pues es el mismo resultado que teníamos cuando hice la versión pues gráfica, ¿no? La versión previa. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
de cómo se hace este algoritmo de prim? No, profe, todo bien. Ok, entonces, si observaron, pues el truco, como les dije, pues está pues en la cola de prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Les voy a mostrar cómo utilizar una cola de prioridad en Python o cómo hay que importarla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Y voy a crear un main. Main.py. Y para utilizar la cola de prioridad está dentro de la clase, por así decirlo, o del archivo queue. Queue import priority queue. ¿Sí? Y voy a crear una instancia o un objeto de esa cola de prioridad. De esta manera. Voy a meter elementos, en este caso, pues, aleatorios. Bien. 10. 1. 0, pero antes puedo poner un que un menos 10. Después puedo poner un menos 4. Observamos esto, si fuera una lista común y corriente, pues estaría de esta manera la lista, ¿no? Voy a ponerlo aquí como comentario. Si fuera una lista, tuviéramos 100, menos 10, 1 y menos 4. Pero como es el caso de una cola de prioridad, en este caso, al inicio tendríamos el más pequeño de todos, que en este caso es el menos 10. Después tendríamos el menos 4, el 0, por último el 100. Entonces, al inicio de esa cola de prioridad siempre voy a tener el mínimo o el que tenga la menor cantidad, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo probamos esto? Lo que tenemos que hacer es ir desencolando. Mientras la cola de prioridad no esté vacía, con el not negamos esta parte del empty y lo que tengo que hacer es sacar cada elemento. ¿Cómo saco el elemento? Con get. El get lo que hace, me retorna el elemento mínimo y lo deposita en N. Y también hace como un pop. ¿Ok? Entonces, me lo regresa y también lo elimina. Entonces, lo que voy a hacer después es imprimir ese elemento. Y lo que va a hacer es ir sacando, por ejemplo, primero va a salir el menos 10, luego el menos 4, luego el 0, y por último el 100, y la lista se va a quedar, más bien la cola de prioridad se va a quedar vacía, y va a salir el programa. Entonces, déjenlo ejecuto. Ahí lo tenemos, ¿no? Como les dije. El primero en salir es el pequeño, luego quedan otros elementos donde el más pequeño es el menos 4, y así consecutivamente hasta que queda el último elemento y la lista termina quedando vacía. ¿Alguna duda aquí con este tipo de cola de prioridad? Profe, ¿y hay manera de decirle cuál va a ser nuestra prioridad? Por ejemplo, si ahora quisiéramos que fuera del más grande al más pequeño. No, desafortunadamente aquí en Python tiene esta desventaja donde la prioridad tiene que ser un entero, ¿no? Entonces, siempre la prioridad o el más pequeño pues va a ser, o sea, el más pequeño, en este caso los negativos que son más pequeños van a salir. Yo lo que he hecho, si quiero como que me vaya sacando los más grandes, es que los multiplico por menos 1 para que los mayores sean negativos y empiecen a salir primero. Eso es como pues el truco que se tiene que hacer en este caso. En C++, la cola de prioridad es un poco más, ¿cómo decirlo? No quiero decir la palabra avanzado, pero es más configurable. Ahí sí podemos decirle que hasta por
un cierto tipo de objeto que tenga los operadores sobrecargados sea la prioridad, ¿va? Entonces, aquí en Python, en este caso, la prioridad siempre tiene que ser, pues, un entero. Y en el caso de la implementación de print, pues va a ser la distancia, que es el peso que tiene la arista, ¿no? ¿Alguna duda más? Porque voy a hacer otro ejemplo de cómo pueden ustedes meter objetos con una prioridad, que en este caso los objetos que yo voy a insertar van a ser aristas. ¿Dudas? Para hacer otro main, voy a poner un main 2. Ese main 2 voy a hacer un pequeño menú, así rápido. Primero voy a importar de queue. Import priority queue. Voy a crear mi objeto de la prioridad. Voy a hacer un pequeño menú. Un menú donde voy a agregar aristas. Entonces, necesito más opciones. La opción 2 va a ser sacar el mínimo de la cola de prioridad. La opción 3 va a ser mostrar los elementos de la cola de prioridad. Y la última opción, que va a ser la 0, que es la que siempre utilizo para salir de ese menú. Y en la variable p voy a guardar lo que el usuario va a escribir como opción. Voy a definir las opciones. Y ahorita creo adentro todo lo necesario para cada opción. Opción 4 lo que va a hacer, más bien es la opción 0, es romper el ciclo para terminar el programa, que es mi opción de salir. Entonces, en la opción 1 voy a construir una arista simple. Entonces, ¿a qué me refiero con simple? Que voy a pedir el origen. Luego voy a pedir el destino. Y la distancia, que sería el peso de la arista. Pero esta distancia, pues tiene que ser un entero. Entonces, una vez aquí lo convierto. Voy a construir la arista, donde la distancia va a estar al inicio. ¿Por qué lo estoy poniendo al inicio la distancia? Porque la cola de prioridad, si yo quiero guardar, por ejemplo, toda esta tupla, en la posición 0, debe de estar la prioridad. ¿Ok? Por eso la distancia la estoy poniendo o colocando en la posición 0. Para que la cola de prioridad sepa que en esa posición es donde se tiene que basar para cómo ordenar mis aristas, por así decirlo, con la distancia más pequeña. Creo la arista y por último meto esa arista a la cola de prioridad. ¿Alguna duda hasta aquí con la opción 1? Entonces, por ejemplo, en esa como tupla de la arista, ¿la distancia no podría ir después de las coordenadas? No, porque en la cola de prioridad, si yo hago esto, por ejemplo. Okay, sí. Algo así. Al inicio, en la posición 0, está la tupla de XY y después la distancia, me va a botar un error, porque esto tiene que ser un entero para poder que la cola de prioridad sepa cómo va a ser la prioridad de su ordenamiento. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Opción 2. En la opción 2 le puse que lo que va a hacer es sacar el mínimo. Y el sacar el mínimo es utilizar el get. Entonces, lo que tengo que hacer es validar. Si la cola de prioridad está vacía,
voy a mandar un mensaje de que no hay aristas. Caso contrario, es sacar el elemento con get e imprimir ese elemento. ¿Qué pasa si yo no pongo pues esta validación? Yo quiero sacar un elemento de la cola de prioridad, pero mi cola de prioridad está vacía, me va a botar una excepción y mi programa va a terminar. Por eso es importante que en este caso ponga esta validación, para que no me bote el programa o me truene. La opción 3 es mostrar, pero si recuerdan en el ejemplo anterior, el mostrar que tenemos aquí, que es la única manera de hacerlo, es desencolando todos los elementos. Pero al desencolarlo, pues la cola se queda vacía y pues perdemos los elementos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo que necesitamos es crear una cola de prioridad copia. Con este objetivo para ahí ir almacenando todos los elementos que se desencolan de nuestra cola de prioridad original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a iterar sobre la cola de prioridad original. Mientras no esté vacía, saco el elemento con get. Lo puedo imprimir. Y después que lo imprimo, lo meto a la cola de prioridad de copia. Al final, pues PQ se va a quedar vacía sin ningún elemento, pero en la cola de prioridad de copia van a estar como guardados los que saqué. Entonces, al final lo que tengo que hacer fuera del while es asignarle a mi cola de prioridad original lo que tenía o lo que guardó la copia. Aquí no se hace una copia literal, no es que se copien los elementos hacia PQ, sino lo que se hace es copiar la referencia. ¿Okay? Si recuerdan en Python, la gran mayoría de los objetos se manejan por referencia, excepto creo que de los strings y de los datos, tipos de datos primitivos como son el entero y los flotantes, esos no son referencias, esos sí se copian literalmente. ¿Alguna duda con la opción 3? Si no, para correr pues este pequeño script. Profe, no es duda, pero Ajá. en la de PQ copia falta el put o no Sí, lo lleva ahí. perdón. Sí, gracias. Va, creo que sí ya es todo, ¿no? Ok, entonces voy a correr el main 2, que es el menú, y voy a agregar aristas. ¿Cuáles aristas? Pues las que tengo aquí en este grafo. Voy a agregar poquitas para no tardarme tanto, que son las de A. Entonces de A hacia D con el peso de 1. Luego voy a agregar otra arista, que es de A hacia B con el peso o la distancia de 5. Voy a agregar otra arista de A hacia C con la distancia 4. Y por último de A hacia E con el peso de 2. Entonces, esas aristas que se construyeron aquí en esta parte, pues van a estar, por así decirlo, ordenadas, ¿ok? Donde si ahorita le damos mostrar, el primero en salir, pues va a ser esta arista, porque tiene la menor distancia. Luego va a salir hacia E, porque es la distancia 2. Luego de A hacia C, porque es distancia 4. Y por último, de A hacia B, por la distancia 5. Entonces, la opción para mostrar es la 3. Y ahí lo podemos ver. Como estas aristas, pues empiezan a salir de acuerdo a su distancia. Entonces, si saco una arista, con la opción 2, la primera en salir, pues va a ser la que tenga la distancia más corta, que es la de A hacia D, que tiene distancia 1. Entonces, ahí está. Saco la primera, y así voy sacando. Después saco la de A hacia E, de A hacia C, y de A hacia B. Si le doy otra vez acá, pues me va a lanzar la condición que tenemos aquí, que ya está vacía y no hay aristas, ¿no?
no el caso. Le vuelvo a dar otra vez la opción 2. Me saca lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí con esto? Así es como ustedes van a tener que utilizar pues su cola de prioridad en el algoritmo de print. Que ahorita voy a hacer una pequeña corrida de escritorio de la inicialización del algoritmo. Ustedes van a tener que implementar lo que está dentro de el while. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ok, entonces, ahora vámonos a nuestro proyecto de grafos. Ahí voy a crear la clase arista no dirigida ponderada. Me voy al archivo arista. Y la última clase que hicimos fue esta, que nos sirvió también para lo de los recorridos en profundidad que no necesariamente necesitan que sea ponderada. Entonces, abajo de esta, voy a crear la clase arista no dirigida ponderada. Y esta va a heredar de arista no dirigida y también va a heredar de otra clase que voy a crear acá arriba. La otra clase se va a llamar ponderada y lo único que va a hacer esta clase es guardar el peso. El peso que va a recibir cuando creemos una instancia de esa clase. Como peso es un atributo o una propiedad, lo voy a caracterizar como propiedad. ¿No? Entonces, esta clase, arista no dirigida ponderada, va a heredar de esta clase que únicamente lo que guarda es el peso. Entonces, también va a heredar de ponderada. Entonces, aquí ya tenemos una herencia múltiple. Estamos heredando de dos clases. ¿Ok? Si recuerdan, en una clase donde tiene herencia simple, por ejemplo aquí, que únicamente hereda de arista, utilizamos super para llamar al constructor de la superclase, por así decirlo, de la clase de la que hereda. En este caso, cuando tenemos herencia múltiple, pues no podemos utilizar super. Ahorita van a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en el constructor, pues si observaron, el mismo editor me completó de acuerdo a la clase que hereda, a la primera clase. Pero también necesitamos de ponderada el peso. Entonces, aquí voy a poner el peso. Voy a quitar este super. De hecho, nada más hasta aquí para llamar a la arista no dirigida, que es de la que hereda. Llamamos a su constructor. Mandamos self y mandamos sus atributos, que es N1 y N2. Para el caso de ponderada, también tenemos que inicializar o crear la instancia. Mandamos llamar el constructor self y le mandamos el peso que estamos recibiendo en esta parte. Ahora, en este caso, voy a definir, déjenme ver si se llama el método ponderado, así se llama, ponderado. Ahora, en este caso, como es ponderado, va a regresar verdadero. Y nada más ahorita para verificar voy a sobrecargar el operador, no el operador, sino la función para imprimir una arista no dirigida ponderada. Lo que voy a hacer es copiarme el str de la arista no dirigida, que es este que tenemos aquí. Me lo voy a copiar para ponerlo acá. Y como ya es ponderada aquí a la arista, le voy a colocar el peso. Self.peso.
Dudas hasta aquí con la arista dirigida no ponderada. Porque lo que voy a hacer es pasar el grafo que tenemos a aristas no dirigidas, ponderadas. Creo que ninguna, profe, pero tiene doble retorno. Ya vi. Profe, en nuestro caso no sería necesario crear una clase aparte para las aristas no dirigidas ponderadas, ¿o sí? Sí, la tienen que agregar porque para prim es necesario hacerlo. Ok. Esto que estoy haciendo lo tienen que completar también en su clase, pues arista o en su archivo arista.py. ¿Ok? Entonces, en el main, lo último que habíamos hecho es probar con varios nodos, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a comentar todo esto para probar, en este caso aquí, la lista no dirigida, ponderada. Y me voy a copiar los nodos de acá. Pero nada más tenemos hasta H. Y les voy a cambiar, en vez de dejar mayúsculas a minúsculas. Ah, ok, C, D, E, 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 y por último, que son los nodos que tenemos aquí. Entonces voy a representar este grafo, todo esto, usando la clase que ya tenemos, porque ya tenemos aristas no dirigidas, ponderadas. ¿Ok? Entonces voy a crear la instancia de grafo. Y a grafo le voy a agregar las aristas. Y voy a agregar una arista no dirigida ponderada. Si observan, tengo que mandarle N1, N2 y el peso, que en este caso es la distancia. Entonces, de A hacia D con el peso de 1, que es esta que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces voy a agregar todas estas, creo que son como 13 o 15. Voy a repetir varias. Y de A hacia B con el peso de 5, creo. ¿Sí? De A hacia C con el peso de 4. Y por último, de A hacia E con el peso de 2. Hacia E con el peso de 2. Que sigue, lo voy a hacer en orden de B hacia C con el peso de 5. Y de B hacia D con el peso de 8. Y de B hacia G, creo con el peso de 1. B hacia G con el peso de 1. Ahora de C a E con el peso de 3. Y C con F con el peso de 8. Y los demás ya han sido agregados. A, B, C, D hacia F. E hacia F con 5. Y D hacia H, porque tiene 8, no es cierto, 7. F está conectado con G, 4. Y ya, porque con C y con D ya ha sido agregado. Nos queda G.
con H con el peso de 9. Ahí están pues mis aristas agregadas, mis aristas no dirigidas ponderadas agregadas al grafo. Si lo imprimo, me tiene que imprimir la lista de adyacencia. Main.py. Ahí está la lista de adyacencia, ¿no? A está conectado con D, B, C y E, ¿no? Y H únicamente con D y con G. Si nos regresamos, H está conectado con D, con G y me faltó con E. Entonces, déjenme ver, creo que esa parte me faltó. Faltó los de aquí abajo. E con H con el peso de 5. Vuelvo a correr y ya tenemos completo, ¿no? Pero ¿qué me falta aquí? Me falta ponerle los pesos o las distancias. Entonces, esta parte está en grafo. En grafo lo tenemos, déjenme ver, aquí en esta parte. Donde agregamos al diccionario, estamos enviando N1 y N2. Pero también necesitamos mandarle el peso. Entonces, la arista tiene peso. La arista tiene peso. Entonces, voy a modificar, agregar bien bajo dict para que reciba el peso. Recuerdan aquí, creábamos una lista donde metíamos el nodo adyacente, entonces le voy a poner coma para que también guarde el peso. De esta manera. Hasta ahí se está construyendo, pero al momento de imprimirlo, que es en esta parte, aquí lo tengo que agregar. Aquí sacamos el nodo adyacente que lo guardo en nodo, entonces peso va a ser igual a value en su posición 1. ¿Por qué en su posición 1? Porque en su posición 0 tenemos el nodo adyacente y en la posición 1 va a estar el peso. Entonces lo que voy a hacer, voy a modificar esto para hacerlo un string con formato, para que me imprima como si fuera una lista. Y dentro va a estar el nodo, coma, el peso. ¿Sí? Y lo voy a probar. A peso va también con las llaves. Limpio y lo vuelvo a correr y ahí lo tenemos, ¿no? Simplemente con esas modificaciones ya los adyacentes me los está mostrando con su peso correspondiente. ¿Alguna duda hasta aquí con esto? Ok, si no hay dudas, ahora lo que hay que hacer es implementar el algoritmo de prim. Como yo les comenté, lo único que voy a hacer es crear la función y crear como la parte de inicialización. Es parte de una clase y también, si recuerdan, prim necesita un nodo inicial. Entonces, me regreso al algoritmo. Necesitamos varias cosas de inicialización. Una de ellas es el grafo resultante. Aquí hay de dos maneras. O puede ser, le voy a poner como G, puede ser un diccionario o puede ser una instancia de su clase grafo. Y ahí mismo agregar las aristas para poder imprimir el resultado, si lo quieren de esa manera. O simplemente ir construyendo el diccionario. ¿Cómo podemos construir ese diccionario? Aquí lo tenemos. Aquí está el truco, en esta parte. Aquí es donde se construye el diccionario de el grafo. Pero si recuerdan, lo mandamos llamar acá y lo mandamos llamar dos veces porque es un grafo no dirigido.
y por eso es que se intercambian los nodos para que estén enlazados de manera bidireccional. Entonces, ya tenemos nuestro grafo resultante, que es este. Voy a poner grafo de resultante. Después, el algoritmo dice una lista para visitados. Una lista vacía para visitados. Después, una cola de prioridad. Okay. Entonces, tengo que importar. Con Q, import, priority queue. PQ punto, o más bien PQ va a ser igual a una instancia de la cola de prioridad. Antes del while, ¿qué dice? Elegir un nodo inicial, que ya lo tenemos, que es el que está aquí, el que le vamos a mandar de manera externa, y agregarlo a la lista de visitados. Es visitados.append, agregamos ese nodo inicial, inicio. Después, ¿qué más tenemos que hacer? Agregar sus adyacentes a la cola de prioridad. El nodo inicial, sus adyacentes. ¿Cómo saco sus adyacentes? Pues con un for. Los adyacentes, ¿en dónde? En mi grafo. ¿Dónde está guardado mi grafo principal? En ADY. Entonces, y aquí me va a sacar todos los adyacentes o los nodos adyacentes. Entonces lo que tengo que hacer es agregarlos. ¿Cómo los agrego? Con put, ¿no? Entonces, si recuerdan, lo que tengo que hacer es pues agregar como si fuera una tupla. Entonces voy a definir la tupla. Entonces el nodo adyacente tiene, y se los voy a volver a repetir, está acá. ¿Qué tienen los nodos adyacentes? Una lista, donde en la posición 0 tenemos el nodo adyacente, y en la posición 1 tenemos el peso. Entonces en la posición 1 va a estar mi distancia que va a ser el valor con que la cola de prioridad va a ordenar por distancia o por la prioridad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en ADY, en la posición 1 está la distancia, y después tenemos el nodo inicial, que es como el origen, y el destino está en el nodo, en el adyacente en la posición 0. ¿Okay? Hasta aquí se puede decir que estoy agregando, si me regreso a la hoja de datos, estoy agregando el nodo inicial a visitados y estoy creando la cola de prioridad en la iteración 0, que la puse aquí. Estoy creando esta pequeña, estoy agregando estos adyacentes, por así decirlo, ¿ok? Y lo voy a verificar. Entonces de aquí ya voy a crear como el while, mientras la cola de prioridad no esté vacía. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar una arista. Fíjense, esto es una arista. Inicio, origen y destino y distancia. pq.get. Lo único que voy a hacer es imprimir la arista. Y vamos a ver qué pasa. Me regreso al main y aquí voy a mandar llamar grafo.point. Quiero que inicie del nodo A. ¿Okay? A, si recuerdan, ya está definido como un nodo. El que está acá, nodo A. Voy a limpiar y voy a correr de nuevo. Entonces, mi lista de adyacencia del grafo, y aquí es lo que me sacó la cola de prioridad, que es lo que tengo acá. Me regreso. Esto que me está imprimiendo aquí, pues esto son todas estas aristas, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, como para que me lo imprima un poco más decente, arista en la posición 0, hasta el peso, que es esta posición. N1 es arista en la posición 1 y N2 lo puedo poner como está en
origen y destino. Arista en su posición 2, ¿no? Entonces el peso hace referencia a esta posición, origen a este que se insertó aquí y destino al nodo adyacente. Entonces imprimo peso, convierto origen y destino a un string y vuelvo de nuevo a correr. Ahí lo tenemos. El primero en salir fue de A hacia D. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer es verificar que D no esté en mi lista de visitados, que es lo que ustedes ya van a empezar a hacer, que son, en el algoritmo, pues esta parte, esta pequeña parte un poco ahí laboriosa. ¿Dudas hasta aquí con esto? Porque hasta aquí es todo. Ok, si no hay dudas, les voy a mostrar lo que se espera para la actividad. Para la actividad, pues hay que implementar el algoritmo de prim en su proyecto. Viene un video que no se los voy a poner, más bien porque el grafo es este. Este es el grafo original, pero si ven, viene pues está coloreado como en rosa, que es el grafo resultante de haber corrido el resultado de prim. Todo esto que está aquí es el grafo resultante. Entonces, dibujan el grafo original, que es como este pentágono ahí con varias aristas, y sobre ese mismo grafo, sin borrarlo, van a tener que dibujar el grafo resultante que les da prim. En este caso lo que hace es como cubrir únicamente la casita. Ese es el resultado de prim. ¿Dudas hasta aquí? Igual, de la misma manera, ahí viene el archivo que se llama prim.json. ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Profe, una pregunta. Sí. ¿Prim solo se puede utilizar si es no dirigido ponderado, las aristas? Así es, tiene que ser no dirigido ponderado. Ah, ok, gracias. De nada. Ok, si no hay dudas, voy a dejar de presentar. Y la siguiente semana, el martes, vemos el último tema. No sé qué algoritmo sea. Entonces, me queda Kruskal y Prim. Entonces, va a ser alguno de esos dos. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana, ya sea virtual o aquí presencial. ¿Ok? Gracias, profe. De nada, que les vaya bien. Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe.